Las imágenes religiosas en nuestra vida diaria actual, ¿devoción verdadera o idolatría moderna? Hola, amados hermanos, sean muy bienvenidos al canal Palabra Eterna. Gracias por disponerse a compartir este momento de comunión, abriendo el corazón a la palabra que trasciende todo entendimiento. Pausa de 4 segundos. En esta extensa reflexión que nos acompañará a lo largo de muchas horas, queremos sumergirnos profundamente en la historia, el sentido y la influencia que han tenido, y siguen teniendo, las imágenes religiosas en la vida del creyente. A medida que avancemos, iremos recorriendo diversos pasajes bíblicos, testimonios históricos y reflexiones espirituales que nos permitirán discernir si, en la actualidad, el uso de las imágenes fortalece nuestra comunión con Dios o, por el contrario, corre el riesgo de desviarnos hacia la idolatría. Para entender cabalmente la relevancia de las imágenes religiosas, debemos remontarnos al Antiguo Testamento. Allí, en Éxodo 20:45, encontramos un mandamiento contundente que resonaría a lo largo de los siglos: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Esta advertencia, enmarcada en la revelación monoteísta al pueblo de Israel, buscaba proteger el corazón humano de caer en la idolatría, es decir, de adorar a la criatura en vez de al Creador. Sin embargo, este mismo Antiguo Testamento muestra pasajes en los que Dios permite símbolos sagrados, los querubines sobre el arca de la alianza, Éxodo 25, 18-22, la serpiente de bronce levantada por Moisés, Números 21, 89, entre otros. Eso indica que la palabra no prohíbe toda representación, sino aquella que conduzca al culto falso, robándole a Dios el lugar supremo en el corazón. Con la encarnación de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana y se hace visible, tangible. En otras palabras, Dios nos muestra su rostro en Jesús. Esto abrió la puerta a la legitimidad de representarlo. Si el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, el rostro de Cristo ya no es una realidad meramente espiritual o inalcanzable, sino algo que los apóstoles tocaron, vieron y amaron. Los primeros cristianos, al principio, se mostraron cautelosos con las imágenes, en parte por las persecuciones y en parte por la influencia judía que miraba con recelo cualquier representación física de la divinidad. Aún así, poco a poco fueron surgiendo símbolos cristianos en las catacumbas: el pez, el ancla, el crismón, XP, el buen pastor. Estos dibujos buscaban comunicar la fe de manera sencilla y proteger la identidad de la comunidad. Con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV y la paulatina libertad religiosa del cristianismo, comenzó el esplendor del arte sacro. Surgieron grandes basílicas, mosaicos, frescos y escultura religiosa que pretendía enseñar y embellecer la liturgia. Aquel pueblo, en su mayoría analfabeto, encontraba en las imágenes una Biblia para los ojos, como lo señalaría más tarde San Juan Damasceno. Estas representaciones no eran un fin en sí mismas, sino un medio para elevar la mente y el corazón hacia el misterio divino. Sin embargo, ya entonces hubo controversias. Algunos temían que las personas convirtieran las imágenes en ídolos, y otros defendían que, honrando la imagen, se honraba a quien la imagen representaba. La polémica se volvió más aguda en el período iconoclasta, sobre todo durante los siglos VIII y IX en el Imperio Bizantino, cuando ciertos emperadores y obispos, por consideraciones teológicas o políticas, prohibieron las imágenes y promovieron su destrucción. En esa época, San Juan Damasceno salió en defensa de los iconos, argumentando que, al haber asumido Cristo la condición humana, se podía representarlo sin que ello significara idolatría.
Estas discusiones se zanjaron en parte en el Segundo Concilio de Nicea, 787, donde la Iglesia definió la legitimidad de las imágenes sagradas, afirmando que la veneración, prosquinesis, a las imágenes no equivale a adoración, latría, que solo se debe a Dios. Con el paso de los siglos, la cristiandad desarrolló un arte maravilloso, basílicas, catedrales góticas, iglesias románicas, íconos orientales, retablos barrocos, esculturas renacentistas, tallas coloniales. En todas estas expresiones, la Iglesia buscaba ofrecer un contexto bello para la celebración de los misterios cristianos y la contemplación de los fieles. Pensemos en la Capilla Sistina, con los frescos de Miguel Ángel, o en la espléndida arquitectura gótica de la Catedral de Chartres en Francia. O, más cerca de Latinoamérica, en las devociones locales representadas en coloridas estatuas y pinturas, como el Señor de los Milagros en Perú o la Virgen de Guadalupe en México, que se convierten en parte esencial de la identidad religiosa y cultural de cada región. Así, el arte sacro no fue solo ornamento, sino un verdadero vehículo de catequesis y una vía para expresar la fe del pueblo. Llegado el siglo XVI, la Reforma Protestante de Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores reabrió el debate en torno al uso de las imágenes. Lutero, preocupado por los excesos y la superstición que a veces se daban alrededor de reliquias y esculturas, insistió en la centralidad de la palabra de Dios escrita y predicada. No era su intención suprimir todas las imágenes, en esto se diferenciaba de los iconoclastas más radicales, pero sí depurar el culto de prácticas que desplazaran el mensaje evangélico. Calvino, en cambio, adoptó una postura más estricta, abogando por la eliminación casi total de las imágenes en las iglesias, considerando que podían inducir a la idolatría. Del lado católico, el Concilio de Trento, 1545-1563, defendió la legitimidad de las imágenes y su valor pedagógico y devocional, siempre que se entendiera que no se les rendía adoración sino veneración. A partir de estas divisiones históricas, el cristianismo se ramificó en distintas denominaciones con actitudes diversas hacia las imágenes sagradas. En la tradición católica y ortodoxa, permaneció la veneración de iconos, estatuas y pinturas, mientras que muchas comunidades protestantes redujeron su uso o incluso lo eliminaron en sus lugares de culto, enfocándose en la proclamación de la Biblia, el canto y la predicación. Con el tiempo, se buscaron acercamientos y diálogos ecuménicos para entender mejor la posición de cada parte, y también se reconoció que el abuso o el malentendido en torno a las imágenes puede llevar a la confusión y al sincretismo. Llegamos así a nuestro tiempo, una época marcada por la cultura digital y el bombardeo constante de estímulos visuales a través de Internet, dispositivos móviles y redes sociales. ¿Cómo encaja el uso de las imágenes religiosas en una sociedad que, a cada instante, produce y consume miles de fotografías y videos? Por un lado, es posible que las imágenes sagradas se difundan con más rapidez y alcance que nunca, siendo un medio para la evangelización en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Por otro lado, también se corre el riesgo de trivializar lo sagrado, presentando figuras religiosas mezcladas con mensajes superficiales, promesas mágicas o el deseo de ganar popularidad con contenido llamativo. La frontera entre la devoción sincera y la mercantilización puede difuminarse, sobre todo cuando se mezclan intereses económicos o el afán de destacar. En este punto, conviene establecer algunos criterios que nos ayuden a discernir si una imagen religiosa cumple su auténtico propósito espiritual o si se convierte en un ídolo moderno. Intención del corazón. Lo primero es preguntarnos por qué veneramos una imagen o la compartimos con otros. ¿Es para acercarnos a Dios, meditar en un misterio de la fe, honrar la vida de un santo y alabar al Creador, o es para exhibirnos, presumir,
manipular o explotar la religiosidad de la gente. Referencia a la palabra, las imágenes deben remitirnos al mensaje bíblico y a la persona de Cristo. Si su significado se desliga de la escritura y de la tradición viva de la Iglesia, podríamos estar frente a un culto superficial que se basa en creencias ajenas al Evangelio. Fomento de la oración y la caridad, una imagen sagrada debe inspirarnos a orar, a buscar la Eucaristía, a frecuentar los sacramentos y a practicar las obras de misericordia. Si, en cambio, la imagen despierta actitudes mágicas, si tengo tal estatua me irá bien en los negocios, o supersticiosas, si no compartes esta foto sufrirás una desgracia, nos hallamos ante usos deformados de lo sagrado. Formación y catequesis, la veneración de imágenes ha de ir acompañada de una adecuada formación cristiana. El creyente que entiende que el culto se dirige a Dios y que la imagen es un soporte para la devoción, difícilmente caerá en la idolatría. Quien carece de esa claridad, podría tergiversar la fe y creer que el objeto, por sí mismo, posee poder divino. Comunión eclesial, el uso legítimo de las imágenes se desarrolla en comunión con la Iglesia, bajo su guía pastoral y con respeto a la liturgia. Fuera de ese contexto, es más fácil que se introduzcan prácticas extrañas o mezclas sincretistas. Respeto y belleza, el arte sacro, cuando es verdadero, busca reflejar la hermosura de Dios y la dignidad humana redimida. Si las imágenes se producen o se utilizan de manera vulgar, irrespetuosa, grotesca o meramente comercial, el sentido sagrado queda anulado, afectando la percepción que otros tienen de la fe. A lo largo de la tradición católica y ortodoxa, se ha hecho hincapié en que adorar solo a Dios, la Tría, es un mandamiento innegociable. Las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los santos reciben veneración, dulía, que es un honor reverente hacia la figura que representan, no hacia el material en sí. A la Virgen, en razón de su papel único en la historia de la salvación, se le tributa una veneración especial, hiperdulía, pero nunca una adoración divina. Esta distinción, que puede parecer sutil, es de hecho fundamental para evitar confusiones y para comprender que la imagen actúa como un signo que nos lleva a la realidad trascendente, no como la realidad misma. En la práctica pastoral, muchos sacerdotes y catequistas intentan guiar a sus comunidades en la correcta veneración, enseñando la historia bíblica que respalda cada imagen, la vida del santo que ella representa o el misterio de Cristo que expone. De esta forma, el devoto entiende que la imagen lo invita a penetrar en la palabra de Dios y a desarrollar la caridad. Cuando esto ocurre, la fe se robustece y los fieles se sienten acompañados por la comunión de los santos, sabiendo que en su imagen favorita se halla un recordatorio del amor de Dios que actúa en la historia. Por otro lado, cuando se descuida la catequesis o se promueven falsas promesas, esta estampita te garantiza prosperidad sin rezar ni confesar tus pecados, surgen la credulidad, la superstición y la manipulación. Es común ver en Internet mensajes virales que atribuyen poderes milagrosos a determinadas imágenes, invitando a compartirlas bajo amenaza de desgracias. También pululan grupos que lucran con la venta de objetos bendecidos supuestamente dotados de facultades sobrenaturales, alejándose así de la verdadera doctrina católica y evangélica. Esas prácticas no favorecen la devoción ni la salvación de las almas, sino que generan desconfianza y confusión. El mismo Jesús, en el Evangelio, fustigó el uso de la religión como negocio cuando expulsó a los mercaderes del templo, Mateo 21, 12-13. Sin duda, él reprueba cualquier intento de convertir los signos sagrados en amuletos o mercancías para enriquecimiento personal. De igual forma, la Virgen María, en el Magnificat, Lucas 1, 46-55, se reconoce humilde sierva del Señor, no una diosa.
Quien toma su imagen para atribuirle poderes que sustituyan a Dios, desvirtúa su verdadero mensaje de fe y obediencia a la voluntad divina. Aún así, la fuerza pedagógica de las imágenes no ha menguado. Pensemos en el poder de contemplar un crucifijo que nos presenta a Cristo con los brazos abiertos, clavado en la cruz por amor a la humanidad. Muchos han encontrado en esa imagen el consuelo, la fortaleza para perdonar, la inspiración para entregar su vida a los demás, recordando las palabras de San Pablo: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Del mismo modo, al contemplar a la Virgen de Guadalupe, millones de fieles se sienten cobijados por una madre que habla su propia lengua cultural, que se encarna en su realidad, haciéndole sentir la ternura divina. Los iconos orientales, con su teología del color y su invitación a la contemplación, han sido, por siglos, puertas místicas para el orante. En la era digital, las imágenes religiosas también han tomado un nuevo matiz. Cada día, se comparten decenas de miles de publicaciones que muestran procesiones, celebraciones litúrgicas, altares, crucifijos, vírgenes coronadas de flores y testimonios de sanación o conversión. Las redes sociales son, sin duda, una oportunidad de evangelización, pues permiten a muchos conocer devociones, advocaciones marianas, historias de santos e, incluso, homilías y reflexiones que de otra manera no les llegarían. Sin embargo, es vital que se use este recurso con madurez y discernimiento, cuidando que la fe no se reduzca a darla o compartir por si acaso. La fe implica una adhesión del corazón. La participación en la comunidad eclesial y la vida sacramental no se limita a un gesto virtual. Si prolongamos esta reflexión en clave personal, podemos ver cómo cada fiel, en su casa, a menudo tiene un rincón de oración adornado con alguna imagen que le resulta entrañable, tal vez un icono de la Virgen, un crucifijo heredado de sus abuelos, una escultura de San José. Allí, al encender una vela, rezar el Santo Rosario o leer la Biblia, se vuelve a lo esencial, la comunión con el Dios vivo. La imagen, pues, se convierte en un recordatorio amoroso, un pequeño altar que nos conecta con la grandeza de la salvación. Lejos de ser un ídolo, es una flecha que apunta a la realidad suprema. Aún así, no podemos negar que, en algunas partes del mundo, las procesiones populares han mezclado elementos paganos con la devoción cristiana, generando confusiones doctrinales. Por ejemplo, se ven personas que realizan ofrendas a imágenes de santos como si fueran dioses independientes, o que funden ritos ancestrales con la veneración de la Virgen sin la formación adecuada. La inculturación del Evangelio es un proceso delicado que exige un acompañamiento pastoral firme y paciente. La Iglesia ha de acoger lo bueno que hay en cada cultura, purificándolo de posibles supersticiones, para que la fe sea auténtica y no un sincretismo engañoso. En la actualidad, contemplamos también cómo en algunas iglesias protestantes, antes muy reacias a las imágenes, empieza a haber una apertura parcial hacia símbolos cristianos, cruces, representaciones de la Biblia o escenas bíblicas en proyecciones multimedia, etc. Si se hace con el cuidado de mantener a Cristo como centro, no necesariamente debe verse como un retroceso, sino como un reconocimiento de la dimensión estética y simbólica de la fe, siempre que no se contradigan sus principios teológicos. La idolatría, como advierte la Escritura, no se restringe a postrarse ante una estatua. Puede adoptar muchas formas: idolatramos el dinero, el poder, la fama, el placer, la propia imagen. Cuando el corazón humano deja de buscar en Dios la fuente de su felicidad y se aferra a otros bienes, está cometiendo idolatría aunque no haya una estatua de por medio. De hecho, San Pablo señala en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Por eso, es fundamental comprender que las imágenes religiosas no son el único ni el principal peligro.
El verdadero peligro es que el corazón se desvíe de la adoración al único Dios verdadero y se apegue a algo creado. Si esa criatura es una estatua, un cuadro o un crucifijo mal entendido, entra en juego la cuestión que nos ocupa. Pero también puede ser un automóvil, una carrera profesional o la aprobación de los demás. Con todo, el tema de las imágenes sigue siendo especialmente sensible porque involucra gestos externos que pueden prestar a confusión. De ahí la insistencia en la catequesis y en la formación bíblica y doctrinal. Una comunidad bien formada sabe que la presencia de imágenes en el templo es una invitación a la alabanza, no un sustituto de Dios. Sabe que María y los santos interceden por nosotros como parte de la comunión de los santos, pero que nuestra fe se apoya en Cristo. Sabe también que las imágenes pueden ser destruidas o dañadas, y que eso, si bien nos duele como ofensa a lo sagrado, no afecta la majestad de Dios en lo absoluto. En la práctica, un católico informado no confundiría jamás la madera de una estatua con la persona representada, ni pensaría que un trozo de tela bendecida por el sacerdote es un talismán que opera al margen de la voluntad divina. Esa correcta comprensión le permitirá, por un lado, vivir con libertad y, por el otro, defender la veneración de las imágenes ante quienes la tilden de idolatría. Así, se puede explicar que la adoración solo pertenece a Dios, mientras que los santos, ángeles e imágenes reciben un homenaje que conduce al Creador. Asimismo, quienes, por opción teológica o sensibilidad personal, prefieren no usar imágenes, pueden ser respetados y acogidos en la unidad cristiana, siempre que reconozcan que la intención católica o ortodoxa no es idolátrica. Es una cuestión de diversidad legítima dentro de la familia de los creyentes, en la que el Espíritu Santo, a lo largo de la historia, ha suscitado una variada gama de expresiones culturales y devocionales. Miremos también el ejemplo de la Virgen de Guadalupe en México. La imagen impresa en la tilma de San Juan Diego se volvió símbolo de identidad para los indígenas, un puente evangelizador que les comunicaba el amor de María y los acercaba al Evangelio. Aquella devoción mariana provocó millones de conversiones, reconociendo que la fuerza no estaba en la tilma en sí, sino en la obra divina a través de ella. Lamentablemente, hay quienes reducen la fe guadalupana a ritos folclóricos y extravían su dimensión cristológica. Con la formación adecuada, los fieles entienden que honrar la imagen de Guadalupe es honrar a la Madre de Dios que nos remite a Jesucristo, y viven así una experiencia profunda de fe encarnada en su cultura. Otro ejemplo interesante es el Santo Sudario de Turín, que muchos veneran como la sábana funeraria de Cristo. Independientemente de las investigaciones científicas y de la discusión sobre su autenticidad, la contemplación de la sábana santa ha llevado a innumerables creyentes a reflexionar en la pasión de Jesús, en su entrega amorosa hasta la muerte. Nuevamente, el objeto sirve de estímulo para la meditación y la oración, mas no se lo adora en lugar de Cristo. El foco está en la dimensión espiritual que sugiere ese rostro sufriente, invitando a la conversión y a la contemplación del misterio pascual. Es inevitable, entonces, llegar a la conclusión de que la diferencia crucial radica en la actitud interior. Las imágenes por sí solas no son ni buenas ni malas, el uso o el abuso que hagamos de ellas determina su valor espiritual. Podemos rodearnos de símbolos religiosos y permanecer lejos de Dios, o, por el contrario, tener un corazón ardiente de amor divino con la ayuda de esas representaciones. El discernimiento, la madurez de la fe y la guía de la Iglesia son indispensables para no caer en engaños. Con todo lo dicho, podríamos seguir profundizando durante horas en múltiples temas derivados, la evolución del arte sacro en distintas culturas, la respuesta de las iglesias protestantes, anglicanas y evangélicas a la cuestión de las imágenes, la relación entre la imagen y la liturgia, el uso de las imágenes en la piedad popular y su relación con la piedad litúrgica,
los abusos y manipulaciones históricas que dieron lugar a movimientos iconoclastas, etc. Cada capítulo abriría un abanico inmenso de reflexiones sobre la riqueza y el riesgo que conlleva la imagen religiosa. De hecho, se han escrito bibliotecas enteras sobre esta materia, y la controversia sigue viva. Pese a todo, lo esencial sigue siendo el mismo llamado que hacen las Escrituras: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Marcos 12:30. Si este amor es auténtico, no habrá estatua, pintura o grabado que ocupe el lugar de Dios. Por el contrario, si nuestro amor por Dios es tibio o está ausente, incluso la más bella imagen podrá convertirse en una trampa. Por eso, la solución no es meramente tener o no tener imágenes, sino tener un corazón consagrado al Señor, discernir con sabiduría la función de los signos y símbolos, y vivir la fe integrando todos los aspectos: palabra, sacramentos, oración, servicio al prójimo y testimonio en el mundo. Recordemos, finalmente, que la idolatría puede manifestarse de formas mucho más sutiles y peligrosas en nuestro siglo XXI, incluso sin imágenes religiosas de por medio. La adoración del dinero, del éxito profesional, de la tecnología, del placer, del ego, tantos ídolos modernos roban la atención y el afecto que debemos rendir a nuestro Creador. Por eso, cuando debatimos sobre las imágenes religiosas, conviene no perder de vista el panorama global del combate espiritual que toda persona enfrenta al momento de ordenar su vida. El cristiano, fortalecido por la gracia, está llamado a usar los signos de la fe para acercarse a Dios, jamás para sustituirlo. Después de este largo recorrido, elevemos juntos una plegaria de gratitud y discernimiento. Amado Señor, fuente y culmen de todo lo que existe, te damos gracias por habernos hecho a tu imagen y semejanza, y por regalarnos la belleza del arte que refleja, en parte, la hermosura de tu ser. Haz que cada imagen sagrada sea para nosotros una invitación a la oración, a la contemplación y a la caridad. Guía nuestros corazones para que te adoremos solo a ti, y nunca a los medios que nos recuerdan tu presencia. Líbranos de la superstición y del fetichismo, purifica nuestro amor por la Virgen y los santos, y ayúdanos a comprender que solo tú eres digno de adoración. Renueva nuestras comunidades para que, a través de los signos y las celebraciones, anunciemos con gozo el mensaje de tu Evangelio. Y haz que cada uno de nosotros, al contemplar la cruz o el rostro de Cristo en una pintura, se sienta llamado a la conversión, al servicio y a la entrega generosa. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús, tu Hijo amadísimo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones infinitas, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión profunda. Nos vemos en el próximo video aquí, en su canal Palabra Eterna, donde continuaremos explorando juntos la riqueza y la fuerza transformadora de nuestra fe. Hasta muy pronto.